Al finalizar el video, les pedimos el favor de hacer silencio durante 30 segundos. Una vez finalizado ese tiempo, el moderador o conductor puede iniciar la reunión. Inicio, por favor. Hola, muy buenos días. Es un gusto estar acá con ustedes. Mi nombre es Hugo Chavarría. Yo soy el gerente del programa de Bioeconomía y Desarrollo Productivo del ICA, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Hoy tendremos un nuevo webinar del quinto ciclo de webinars ICA Red Biolac. Hoy vamos a tener un webinar relacionado con extensión técnica, adopción e implementación de biodigestores en la agricultura familiar campesina. Para nosotros desde el ICA es realmente un gusto formar parte de esta iniciativa, formar parte de esta estrategia de sensibilización, de convencimiento, de generación de capacidades alrededor de cómo todas estas tecnologías de la bioeconomía pueden fomentar el incremento en la competitividad, en la rentabilidad, en la transformación de los territorios rurales, en la sostenibilidad ambiental. Eso es parte, de hecho, de lo que nosotros como programa de bioeconomía tenemos como áreas estratégicas y como objetivos. Así que desde nosotros, desde el ICA, realmente celebramos esta iniciativa. Es realmente un gusto formar parte de ella. Y bueno, y con esto damos la bienvenida a este nuevo webinar. Muchos éxitos al señor Raúl Botero, al señor Julián Andrés Girardo, que nos acompañarán hoy contándonos realmente exitosas experiencias con enorme potencial para la región. Y con esto paso la palabra a la señora Gloria Pedraza. Doña Gloria. Buenos días a todos, bienvenidos. Como lo dijo Hugo, nos agrada mucho que nos acompañen en esta segunda sesión de webinar. Yo soy Gloria Jimena Pedraza, trabajo en la Coordinación de Relaciones Interinstitucionales de la Red Biolac. Nos alegra pues que este año podamos continuar con esta quinta sesión de webinars con el ICA y poder a través de ustedes pues intercambiar nuestros conocimientos. Los invito también a participar en el envío de resúmenes a nuestra revista de la Red Biolac. En el Facebook estaremos dando pues las indicaciones para que puedan aplicar quienes estén interesados. Y le doy la bienvenida a María Mercedes Echarte. María Mercedes trabaja con el INTA, es bioquímica, graduada en la Universidad de Buenos Aires, es doctora de la Universidad de Buenos Aires con orientación en biofísica, es investigadora del CONICET y el INTA y docente de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Mar del Plata. También dirige el Laboratorio de Biomasa y Bioingeniería de la Unidad Integrada Valcarce. Actualmente lidera un proyecto para la construcción de una unidad demostrativa de producción de biogás en un poblado rural de la provincia de Buenos Aires, Los Pinos. Dirige tesis de grados y posgrados destinadas a la generación de estrategias de la producción eficiente de biogás y biofertilizantes como motor de desarrollo rural en el sudeste bonaerense. Entonces, en este momento los dejo con María Mercedes Echarte, quien nos va a apoyar con la moderación de este webinar. Muchas gracias. Gracias, Gloria, por la presentación y gracias a la Red Biolac por honrarme con la tarea de moderar a nuestros presentadores de hoy. Para mí es realmente un gusto. En primer lugar, quiero presentar a Raúl Botero. Raúl es médico veterinario zootecnista de la Universidad de Caldas, en Colombia, y cuenta con una maestría en producción animal tropical realizada en Costa Rica, en el marco de un convenio entre la Universidad de Costa Rica y el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIAE. Entre 1976 y 1993, Raúl trabajó en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, el CIAT, como investigador en el programa de ganado de carne, de pastos y de forrajes tropicales en Carimagua, en la zona de Amazonía. Ha realizado consultorías en México, en varios países de Centroamérica y el Caribe, en Argentina, Paraguay, en Senegal y en Uganda. En 1986 trabajó como director ejecutivo de la Fundación Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, el CIPAV de Cali, en Colombia, donde ha colaborado durante los últimos años con el doctor Thomas Preston. En 1994 y en 2016 trabajó como facilitador del aprendizaje, investigador y consultor internacional en la Universidad Earth, en el campus de Guásimo, en Costa Rica, específicamente en sistemas agropecuarios integrados y amigables con el ambiente tropical. Cuenta con 281 publicaciones en revistas en América
y en Estados Unidos, y ha asesorado 103 tesis de licenciatura y de maestría en varias universidades de América Latina. Desde 1986 instaló al menos 300 biodigestores plásticos de bajo costo, y tanto familiares como industriales, en 12 países de América Latina y en 2 países de África. Sus trabajos han sido leídos por unos 630.000 lectores, según consta en la base en Gormix. Y hoy Raúl tiene la colosal tarea de contarnos en solo 15 minutos, lo siento Raúl, todo lo que conoce y el conocimiento que ha juntado durante esta larga trayectoria de trabajo. Así que, Raúl, este es tu tiempo. Ok, muy buenos días. Estoy hablándoles desde Costa Rica en este momento y vamos a presentar las opciones simples y de bajo costo para la descontaminación productiva de residuos orgánicos en el trópico. Y quiero especificar muy claramente qué es en el trópico porque es diferente el clima templado, ¿no? Entonces, una descripción muy general del trópico es corresponde al 40% del área del mundo y el 20% de la tierra fuera del agua, del mar. Tiene una incidencia solar muy importante porque el centro del mundo es el Ecuador y 26 grados 27 minutos al norte y al sur se extiende el trópico. Ahí tenemos la mayor incidencia de radiación solar y por esa razón la fotosíntesis es mucho más activa. Tenemos una producción de 2.650 gramos de carbono por metro cuadrado por año, por efecto de la fotosíntesis, mientras en clima templado tenemos 1.200 gramos de carbono por metro cuadrado por año. Eso es un poco menos de la mitad. Entonces, la generación de biomasa por efecto de la energía solar, influye sobre los residuos agrícolas y forestales, los cultivos energéticos, los residuos animales. Si hay mayor producción de biomasa por mayor fotosíntesis, hay mayor producción de residuos animales, residuos de industrias agrícolas y forestales, y además residuos sólidos de las ciudades y aguas residuales. En el caso de la energía eléctrica adicional en la finca, tenemos para gasificación de la materia, cascarilla de arroz, cascarilla de café y de cereales, cogollo de caña de azúcar, bagazo de caña de azúcar, ramas delgadas o molidas de arbustos y de árboles, que serían la biomasa que se produce por la cantidad de fotosíntesis que tenemos. Podemos perfectamente hacer raleos y podas anuales en los sistemas silvopastoriles para darle mantenimiento a los árboles forrajeros, y podemos con esa biomasa que se cosecha hacer pilas para elaboración de carbón vegetal y picado de la madera rameal para convertirla en acerrín y utilizarla en un gasificador de la biomasa para la producción de el gasificador de la biomasa produce gas de síntesis o gas pobre, biocarbono o biochar y alquitrán. Esos serían los productos de este proceso. Tenemos también estufas gasificadoras de biomasa construidas en Vietnam, en este caso una estufa funcionando en la finca del Dr. Preston, en Santander, en Colombia, con cascarilla de arroz. Entonces, lo que se hace es quemar la biomasa con muy poco oxígeno. Entonces se produce el biochar que vemos allí y se produce también energía como gas pobre y también alquitrán. Entonces el biochar es un gas rico en hidrógeno, el gas pobre es un gas rico en hidrógeno. La quema de fibra seca en un gasificador de la biomasa produce gas de síntesis que tiene
alrededor de 20% de hidrógeno, 17% de monóxido de carbono, algo de amonio y otros gases, el 63%. Es un sistema muy eficiente porque con 3.3 kilos de fibra se producen 8.4 metros cúbicos de gas que equivalen a 3 kilovatios. Y el biochar, que es con 100 kilogramos de bagazo seco, se producen 10 kilogramos de biocarbono. Este biocarbono contiene 35% de ceniza y 65% de carbono. Este carbono no se oxida en el suelo, es un carbono secuestrado, no se volatiliza a la atmósfera y mejora la fertilidad del suelo. Aquí vemos el caso del desarrollo de raíces en el subsuelo sin y con biocarbono y efluente de los biodigestores. Entonces vemos el efecto del color del suelo en suelos muy rojos que generalmente son deficientes de fósforo y con problemas de aluminio y de hierro. Entonces las raíces de las plantas colonizan muy bien la profundidad. Tenemos también la posibilidad de aprovechar las excretas animales, tanto heces como orina, de animales de rumiantes mayores, como el caso de los bovinos y los búfalos, ovinos y caprinos, cerdos en pastoreo, gallinas en pastoreo para postura de huevos. Aquí vemos una vaca al final del carrito. Esa es la estructura que se utiliza para que ellas tengan los nidales para poner los huevos y se les deja bajar al piso. Ahí en ese caso ellas consumen insectos, lombrices, descompactan el suelo, fertilizan con las excretas y pues cumplen una función productiva dentro de la finca. Aquí tenemos pollos en pastoreo, el abonamiento orgánico, el control de plagas en cultivos y la descompactación del suelo. Esto es en un cultivo de papaya. También con desechos vegetales podemos producir lo que es el gusano soldado, las larvas del gusano soldado, Emethiel-Lucens en residuos orgánicos del hogar y de la agroindustria, que sirven como alimento de aves, peces, ranas y otras especies animales que son consumidoras de larvas. Tenemos también la posibilidad de producir bokashi. El bokashi es abono orgánico fermentado. Tenemos entonces que aplicar una cama de fibra seca de unos 5 centímetros de espesor encima del piso del corral, donde llegan las vacas al ordeño o a trabajo. Captamos las excretas animales, las heces y la orina. Diariamente tenemos que asperjar el suelo con EM activado o que son microorganismos de montaña, y disueltos en agua no tratada, pero limpia, o sea, generalmente agua lluvia o agua de quebradas limpias sobre la cama del piso, y se produce hasta 1 tonelada de bokashi por vaca por lactancia. Eso genera una utilidad adicional de $100 por vaca año, equivalentes a 100 litros de leche o a 100 kilogramos a 400 litros de leche o a 100 kilogramos de peso del ternero al destete. Tenemos aquí gráficamente, en vez de lavar el piso con agua, porque es un agua que queda contaminada, se aplica una capa de fibra seca sobre el piso, se asperja diariamente con EM o con con organismos de montaña. Luego de 1 mes en el piso, se hace una pila que se mueve cada 8 días y se le aplica la misma solución de microorganismos, y entonces 1 mes después ya está lista para aplicarla como abono orgánico en praderas o en cultivos. En el caso del agua específicamente, tenemos la gran ventaja de que en América tenemos el 41% del agua disponible en el mundo, y tenemos solamente el 14% de la población mundial. En Asia, por ejemplo, tenemos el 36%, muy cercano a lo que tenemos en América de agua disponible, agua limpia, digamos, pero tenemos el 60% de la población mundial en Asia. Entonces, básicamente lo que reconocemos es que el agua que has de beber no la ensucies. También se puede recoger las excretas del piso
sin tener que lavar con agua o lavando con muy poca agua. Y esas excretas entonces se pueden aprovechar. Esta es otra forma de separar las excretas. Se pueden aprovechar para el cultivo de lombrices que se cultivan en cajas de fruta que no tienen que ser nuevas, pueden ser usadas. El techo es de sarán, así que en la época de lluvia no hay que regarlas. Y todo lo que sale como efluente se puede captar como agua para cultivo de plantas acuáticas flotantes, que se pueden usar también en la alimentación de varias especies animales. Tenemos el digestor de polietileno, que es el familiar. Este es una que instalamos en Senegal, en África. Y tenemos el industrial. En este caso, pues es en PVC. Los dos digestores están abajo y arriba está solamente una bolsa para almacenar el biogás. Eso permite entonces aumentar la capacidad de los biodigestores con agua y excretas, en este caso excretas humanas y residuos de cocina. No necesariamente tenemos que hacerlo con excretas animales. También se puede hacer con excretas humanas y es lo que se está hoy promoviendo para tratar de descontaminar las ciudades. Instalar biodigestores en cuerpos colegiados, llámese policía, bomberos, escuelas, colegios, centros comerciales, universidades, para tratar de descontaminar las excretas animales y no tenerlas que tirar a los ríos. Aquí tenemos los sistemas de descontaminación, el diseño como es de funcional. La lechería produce las excretas, se pone un separador de sólidos, se meten dentro del biodigestor. En este caso, este biodigestor tiene una bolsa de reserva de biogás que aumenta la capacidad del digestor de agua y excretas, y luego que sale del biodigestor ese efluente, se pasa a 4 lagunas. Otra opción es con la porqueriza, se mete en 2 biodigestores, de ahí se saca el gas para prender motores a biogás, y luego que sale el efluente se pasa a canaletas de sedimentación para no tirarle el sedimento a las lagunas y no llenar los fondos de las lagunas. Ese efluente se puede utilizar como en abono. En este caso en Guatemala se fertiliza café y miren ustedes qué bonita producción. Aquí con una niña que vino a la ERA española, trabajamos en el efluente en la producción de lechuga. Y miren ustedes qué calidad de lechugas, inclusive mayor producción que con materia orgánica, que con efluentes comerciales de minerales, con fuentes de minerales para fertilizar. También con el biogás se pueden prender motores de gasolina o de diésel. En este caso, generar energía eléctrica con motores generadores a base de gas natural o de gas propano que se pueden perfectamente adaptar a biogás. También se ha difundido recientemente que 1 litro de aceite de desecho de frituras tiene el potencial de contaminar 1 millón de litros de agua. De manera que esos desechos de aceite de fritura se pueden perfectamente utilizar. Aquí vemos cómo el estiércol de vacuno líquido produce el equivalente a 25 metros cúbicos de biogás por tonelada de sustrato, mientras que las grasas rancias llegan a producir 38 veces más biogás. De manera que es un potencial interesante. También podemos perfectamente sembrar cultivos para aprovechar esa biomasa y producir biogás. Vemos que hay varias opciones: caña de azúcar, maíz, piña, banano, café, excretas humanas, excretas de cerdo, excretas bovinas, suero de leche, que todos son desechos de una finca comercial. Tenemos la siembra de plantas acuáticas flotantes que impiden el desarrollo de larvas de zancudo, tanto en las canaletas de sedimentación como en las lagunas de descontaminación, y reducen la proliferación de larvas de zancudos en zonas endémicas de dengue, chikungunya, zika y malaria, enfermedades humanas cuya incidencia se verá incrementada debido al calentamiento global. Hacemos los análisis de aguas para cumplir con el Código Internacional Industrial Unificado y vemos claramente que en la salida de la última laguna
se están cumpliendo las normas del Código Internacional Industrial Unificado por el que se rige Costa Rica desde el año 2007. También se hicieron análisis de aguas de las lagunas de descontaminación y encontramos que hay coliformes totales en las aguas, pero no hay coliformes fecales. Entonces el riesgo más mayor es con los coliformes fecales y eso es importante poderlo controlar de una manera tan barata como con un biodigestor. Al final del sistema, entonces, se utilizan bombas de ariete que permiten bombear el agua de nuevo hacia el corral para volver a lavar el piso, captar agua en los techos y para no contaminar más las quebradas, se puede perfectamente aprovechar esa agua. Aquí vemos la captación de agua en los techos, cómo se llenan piscinas para que los cerdos defequen. Ellos lo aprendí en África, los cerdos defecan dentro del agua para no dejar huella a los depredadores. Aquí vemos los calentadores de lechones y de pollitos y los corrales de llantas desechadas. En el caso de los humanos, hay que ver que dentro de la producción de alimentos hay una parte que se va en los alimentos hacia el consumo humano y Perdón, eso habría Raúl, que reciclarlo de nuevo. ya estamos en tiempo. Ok, ya voy terminando. Aquí vemos la separación de excretas que se hace para los humanos. Entonces la orina no se mezcla con las excretas para no liberar biogás. Aquí vemos cómo se recogen las excretas sobre un tanque, se saca la orina aparte y una vez que ya se llenó entonces se pasa el inodoro al otro tanque para llenarlo. Y finalmente yo quería hacer una acotación y es que definitivamente los humanos nos quejamos mucho de los animales, pero producimos la misma cantidad de CO2 equivalente que todos los animales del mundo. Recordemos que somos cerca de 8.000 millones de humanos ya y estamos contaminando el mundo también. No es culpa solamente de los animales, además de que los animales fijan ese carbono en la materia orgánica del suelo y lo utilizan en la fotosíntesis. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raúl. Voy a dejar el espacio de preguntas para luego de la presentación de Julián. Ok, está bien. Muy bien, bueno. Julián Andrés Giraldo Urdinola es licenciado en Educación Rural, investigador del área de Ganadería Sostenible del Centro para la Investigación en Sistemas Sostenibles de Producción Agropecuaria, el CIPAD. Es campesino y productor agropecuario del Valle del Cauca en Colombia. Desde finales de los años 80 y durante más de 15 años, Julián se formó como co-investigador del CIPAD, llevando adelante un proceso de participación comunitaria, restauración ecológica y reconversión productiva, trabajando en su propia finca Los Corbones, en el municipio del Dobio. En el año 2006 se vinculó como investigador del CIPAD, enfocando sus actividades a la reconversión de los sistemas agropecuarios a modelos más sostenibles, la restauración ecológica y el desarrollo comunitario, compartiendo sus saberes campesinos y profesionales con familias rurales de diferentes zonas de Colombia y Panamá. Actualmente es representante legal de CAMPAB, que es la persona jurídica que representa a los campesinos de su región. Julián está convencido de que la mejor manera de intercambiar saberes y generar confianza, de acuerdo a sus palabras, es con el ejemplo, y por eso aplica sus desarrollos tecnológicos en su propia finca. Yo creo personalmente que en los próximos 15 minutos, y no más de 15, Julián nos va a querer convencer de esto a todos los que lo estamos escuchando, así que Julián, será un placer, todo tuyo. Perfecto, ¿Ahí me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien, Julián. Sí, perfecto. Perfecto, muchas gracias. Es que tengo una conexión un poco inestable. Bueno, muy buenos días. Agradezco muchísimo esta invitación y sobre todo pues, el honor de compartir este panel con el profesor Raúl Botero, de quien hemos aprendido muchísimo en todo este tiempo. Quiero compartir entonces con ustedes esta presentación que se llama Sistemas de Descontaminación Productiva, experiencias de una comunidad campesina en el occidente colombiano, y hace referencia al estudio de caso de la microcuenca Los Ainos, en la vereda Bellavista, municipio del Dobio, en el Valle del Cauca, Colombia, que es la comunidad a la cual yo pertenezco.
Y para hablar entonces de experiencias campesinas en torno a los biodigestores, quiero usar como prólogo este pensamiento de mi padre, José Ramiro Giraldo, que es campesino de 65 años de la comunidad de Bellavista, que aparece ahí en la foto con mi hija Violeta, quien dice, describe campesinos y campesinas como personas que vivimos en el campo y de sus frutos, que son el resultado del trabajo laborioso y constante. Somos arraigados a la tierra y con un gran sentido de pertenencia ponemos a diario en práctica las enseñanzas que por generaciones nos han sido transmitidas. Por eso somos portadores de un conocimiento ancestral, que hoy parece rústico, pero sigue siendo el sustento de la sociedad. Somos apegados a la familia y de forma muy unida y paciente afrontamos el día a día de una labor que agota el cuerpo, pero no las ilusiones y el deseo de superación. Hay diversos factores que afectan el desarrollo rural, pero quisiera centrarme en uno en particular, que es la educación rural. Y es que generalmente se da en dos frentes que poco se integran. Por un lado está la formación familiar basada en valores, en tradiciones culturales, en labores manuales, que son esas que generan para los jóvenes y niños un fuerte arraigo a la tierra, todo ese sentido de pertenencia. Y por otro lado, la educación formal pública, que no siempre carece generalmente de transversalidad entre áreas, que a veces, digamos que promueve una serie de conceptos poco relevantes y desestimula a los niños y jóvenes rurales a permanecer en su tierra. Nosotros, con la experiencia que hemos vivido en nuestra comunidad, acompañados por los investigadores de la Fundación CIPAV, estamos convencidos que el diálogo de saberes y la investigación participativa son un medio para acercar esos dos frentes de la formación al integrar ese conocimiento tradicional y la academia. Entonces, para ubicarnos un poco en lo que hemos hecho en nuestra comunidad, el municipio del Dobio está ubicado en el occidente de Colombia, al noroccidente del departamento del Valle del Cauca, en una gran ecorregión que es el Chocó biogeográfico, que está en el flanco oeste de la cordillera occidental. Son 382 kilómetros cuadrados y 42 veredas. Las veredas son la subdivisión territorial de los municipios de aquí en Colombia. Y en particular, nuestro trabajo está centrado en la microcuenca Los Ainos, que cuenta con una altitud que va de 1.650 a 2.000 metros, una temperatura promedio de 18 grados centígrados, una pluviosidad anual de 1.200 milímetros en una distribución bimodal, una zona de vida bosque húmedo premontano. El área total de la cuenca son 391 hectáreas, allí vivimos 75 familias y tenemos fincas. Para narrar un poco la historia que nos lleva al proceso que hemos vivido, quisiera contarles cómo han sido esos cambios en el uso del suelo que han llevado a una problemática social, ambiental y productiva. Y es que desde inicios del siglo pasado, más o menos hasta la década del 60, se dio el proceso de colonización y una extracción de las maderas más finas y se establecieron sistemas agroforestales, y digamos que estaban basados en una alta presencia de árboles, mucho sombrío, frutales, y había soberanía alimentaria. Pero por allá por la década del 70 y 80, en pleno auge de la Revolución Verde, se encontró que la zona es apta para la producción de solanáceas como el tomate de árbol o el lulo en monocultivo, y se desencadena allí entonces un proceso de deterioro de las coberturas boscosas que quedaban, de eliminación de los sistemas agroforestales y de pérdida de soberanía alimentaria. Por problemas fitosanitarios estos cultivos se acaban y terminamos por allá finalizando los 80 e iniciando los 90 en una problemática muy fuerte por escasez de agua, porque todo lo que fue monocultivos pasó a ser potreros en un manejo muy extensivo. Entonces ese desabastecimiento de agua genera una problemática social de roces entre vecinos, un problema bastante fuerte que nos llevó a tomar decisiones, y es: migramos de la zona o nos ponemos cartas en el asunto, tomamos, digamos que entre todos, unas decisiones que nos puedan llevar a mejorar. Entonces, en ese caso se desarrolla un proceso de intervención que es reconocer, apropiarse y planificar el territorio. Primero, reconocer que si hay un daño ambiental y productivo, pues es por lo que nosotros habíamos hecho. Apropiarnos porque queríamos seguir en el territorio, y planificar una serie de actividades que nos lleven a mejorar. Entonces, allí está un encuentro con CIPAV, con el doctor Enrique Murgueitio, director ejecutivo de CIPAV en el año 1987, precisamente en la instalación de un biodigestor ahí en la zona donde un vecino. Ahí lo conocimos y entonces comenzamos toda esa sinergia, una amistad, realmente un proceso de cooperación y de construcción colectiva de conocimiento. Y a la par de eso, entonces también iniciamos el trabajo comunitario en organizaciones de base, principalmente dos asociaciones, CAMPAV, que
que es la Asociación de Productores y Productoras, y Herederos del Planeta, que agrupa a los niños y jóvenes de la zona. De hecho, en la foto se muestra digamos que un análisis, una línea del tiempo en la que se ven los cambios de la cobertura, donde los adultos le muestran a los niños cómo esto ha ido cambiando en el tiempo. Y esta otra fotografía es lo que llamamos un mapa parlante, uno de esos mapas que se hacen con materiales de la zona. Esto se hizo con ceniza, con piedras, con palitos, en fin, es una foto del año 91 que representa lo que la gente entendía por su finca, y cuando se construye finca se va haciendo digamos que una elaboración colectiva del territorio. Se definen entonces unos diagnósticos participativos, unos recorridos desde la parte alta hasta la parte baja de la cuenca para determinar cuáles eran los problemas que nos estaban llevando a esa crisis, un proceso de control interno en el que todos vamos analizando en cada finca cuáles son esas fugas que hay, esos pasivos ambientales. Se hace todo un proceso de investigación participativa con CIPAV para diseñar dentro de las fincas estrategias productivas y ambientales, y una implementación a nivel de paisaje con base en restauración ecológica y reconversión productiva. Para mirarlo en una secuencia del proceso de restauración, esta es la foto que ya les había mostrado. En el círculo rojo encierro la finca de mis padres. Es una foto del año 92 en el que se ve la zona alta muy deteriorada. Ya en el 2001, después de una serie de procesos de aporte de mano de obra de parte de la comunidad, se logra recuperar esa zona alta, aunque en esta foto del 2001 todavía se ve bastante afectada. Y en el círculo verde, para tener la referencia de la foto del 2014, en el que ya el proceso de restauración brinda sus frutos y vemos que la zona de captación y regulación del agua está muy recuperada. Y esto, digamos que se da a la par de unos procesos de reconversión productiva dentro de las fincas. De la mano con esto, entonces, trabajamos mucho en la recuperación de la soberanía alimentaria humana y animal, digamos que en unos huertos integrados, porque como les mostraba ahora son fincas pequeñas, con un énfasis muy especial entonces en soberanía alimentaria humana y animal, en torno a bancos de forrajes, en torno a siembra de cultivos para autoconsumo, y destaco aquí entonces la presencia para nosotros un renglón económico muy importante. Entonces, cuando tenemos cerdos, debemos pensar en un manejo adecuado de ese recurso tan importante que es la materia orgánica que ellos generan, y es allí donde llega entonces la adopción de tecnologías. Muchas tecnologías en torno a la gestión del agua, cosecha de aguas, lluvias, almacenamiento, filtros lentos de arena, pero una en particular que estamos manejando ya desde hace casi 30 años y son los biodigestores plásticos de flujo continuo. En la foto, los primeros biodigestores que se montaron en la zona de 3 metros cúbicos, un biodigestor adaptado pues para un productor muy pequeño de 3 a 5 cerdos. Y un codiseño con los investigadores de CIPAV, de hecho en este caso con Gloria Jimena Pedraza, que nos acompaña en esta charla, en la tesis de posgrado de Gloria, se hizo la investigación en la finca de mis padres sobre el manejo de este efluente de los biodigestores en unos canales de correteo a las que se le siembran plantas acuáticas, en este caso el buchón o jacinto de agua, que tiene una gran capacidad para absorción de materia orgánica. En la entrada entonces un tanque sedimentador donde retiramos lodos más gruesos que son usados como fertilizante, y al final del sistema, como lo mostraba ahora el profesor Botero, siembra de plantas acuáticas como puede ser lemna o salvinia, que son usadas para alimentación de aves, para alimentación de cerdos, y digamos que el mejor indicador de que este proceso funcionó muy bien es que al final del sistema se podían tener peces como tilapias y carpas. Entonces, un proceso de investigación participativa que ratifica lo que les comentaba al inicio de ese divorcio en el tema de educación rural, en el que juntando ese conocimiento técnico y el conocimiento campesino se generan nuevas tecnologías. Y esto nos llevó entonces a que en el año 95 se ganara el premio Planeta Azul que otorga el Banco de Occidente aquí en Colombia, y con eso se formó el Fondo Pequeñas Iniciativas por el Agua. Digamos que este dinero de este premio, en cooperación con otras entidades amigas como la Asociación para el Desarrollo Campesino de Nariño y la Red de Reservas Naturales de la Sociedad Civil Resnatur, se juntó dinero de todos y se hizo el Fondo Pequeñas Iniciativas por el Agua, con lo que se hizo implementación de biodigestores en muchísimos sitios, en muchas fincas. Lo que había que hacer era formular un pequeño proyecto por parte de las familias campesinas que estaban interesadas. Entonces, la tecnología se adapta de forma colectiva, se adopta y se difunde
pero antes de yo difundirla, debo ponerla en práctica en mi finca. Esta es mi finca Los Corbones. Yo manejo ciclos de ceba de 6 cerdos durante 5 meses. Lo suplemento con forrajes, que eso me ayuda a que sean económicamente más rentables. Y tengo un ahorro en ese ciclo en gas propano equivalente a 350.000 pesos, que son casi $100. Pero además de eso, tengo un valor agregado que es el abono orgánico. Entonces, tengo cerdos que producen excretas y orina, eso va al biodigestor, él me da un subproducto que es el gas metano, me da un efluente que uso como fertilizante y ese fertilizante va nuevamente a los forrajes que los cerdos van a consumir. Entonces, es la forma de cerrar ciclos. Y de este modo, entonces, he tenido la oportunidad de ir a otras zonas del país y también en la República de Panamá a montar biodigestores en medio de procesos de planificación, porque el biodigestor no funciona de forma aislada. El biodigestor está dentro de un sistema que es el sistema finca, en el que se adapta muy bien y brinda sus beneficios. Son fotos, una secuencia de fotos de la finca El Roblecito en la provincia de Darién, en Panamá, donde nos reunimos con una cantidad de productores de la zona, les explicamos cómo se maneja el plástico, cómo se ubica dentro de la fosa y cómo se amarra, y después cómo se infla y se llena. Porque la idea es que de estos talleres la gente debe quedar en capacidad de seguir promoviendo la tecnología y aplicándola. Entonces, de aquí sale gente ya amarrando biodigestores. Por ejemplo, cuando se amarró el primer biodigestor en la finca de mis padres, a mi padre le enseñaron cómo montar estos biodigestores y hoy ha montado más de 200 biodigestores en diferentes zonas del país y de hecho estuvo en la República de Costa Rica también. Después de eso, a los 15 días estuvimos en la finca amarrando el reservorio, poniendo el filtro para el ácido sulfídrico, las canales de correteo con sus plantas acuáticas y lo mejor, doña Virginia y don Nicolás pues muy satisfechos con su sistema de descontaminación que dejó de afectar una cuenca que estaba ahí cercana y que les brinda pues la posibilidad de tener gas dentro de la finca. Siguiendo con ese proceso de cómo los biodigestores hacen parte de toda una secuencia y de todo un engranaje que tienen las fincas. Vamos a mirar este caso de la finca La Pradera. Esto es en Santa Rosa de Viterbo, en el centro de Colombia, en el departamento de Boyacá. Es una finca de trópico alto ubicada a 2.700 metros de altitud y participó con nosotros en el proyecto Ganadería Colombiana Sostenible. ¿Qué sucedió en esta finca? Se tenía unos sistemas ganaderos con un manejo muy extensivo, mucha erosión, suelos muy compactados y poca productividad. Entonces lo que se hizo, y digamos que había una presión muy fuerte sobre una vegetación de su páramo, entonces lo que se hizo fue intensificar la producción en las zonas aptas para tal fin y liberar las zonas sensibles a conservación. En este caso se liberaron más de 10 hectáreas a restauración y se intensificó la productividad en esta área de pastura, 5 hectáreas de sistema silvopastoril intensivo, con tilo y árboles nativos, 1 hectárea con... ¿Sí? Quedan 2 minutos. Vale, perfecto, ya voy a terminar. 1 hectárea en banco mixto de forrajes, que representa la reserva para los animales pues, en las épocas críticas, 2 hectáreas con árboles dispersos en potreros, y digamos que una cosa que hay que tener muy en cuenta es que el agua va al ganado, no el ganado al agua, con eso reducimos presión sobre las fuentes hídricas. Entonces se incrementan las áreas de restauración y se logra aumento de la producción ganadera. ¿Y cómo es eso? Pues porque aumentamos la producción de forraje verde por unidad de área, con eso aumentamos la carga animal y se incrementó la producción de leche por vaca día. Y ahí es donde el biodigestor juega un papel importantísimo, porque la finca tiene producción de cerdos de ceba, entonces el biodigestor está ubicado en la parte alta, se logra descontaminar esta agua, producir gas que se usa como combustible en la vivienda, y el efluente es usado para mantener pues, estos sistemas que son muy productivos, pero pues que demandan también materia orgánica. Y adicional a eso, otra herramienta de gestión del agua, la cosecha de aguas lluvias, a partir de la canalización de los techos. Esta es una zona seca, tenemos entonces una reserva de agua de 120.000 litros para el uso en la finca. Y finalmente, los biodigestores como una herramienta para intercambiar conocimientos, y por qué no en este caso, pues con las nuevas generaciones, con chicos y jóvenes el Grupo Herederos del Planeta, de la Vereda Bellavista, y además de eso del Club Cantarranas de la cabecera municipal del Dobio, con quienes hicimos un montaje de biodigestores, y es la oportunidad para hablar de todo el proceso de contaminación del agua y de cómo el biodigestor es una herramienta muy útil. Ahí estamos amarrando con uno de estos jóvenes el biodigestor. Se hace todo el manejo de la materia orgánica, de cuáles son las proporciones que se debe manejar, y pues finalmente se tiene entonces un biodigestor con una cantidad de gente, digamos que satisfecha y aprendiendo sobre el sistema. Muchísimas gracias. Gracias, Julián.
Bueno, como moderadora la Red Biolac me dio el privilegio de hacer algunas preguntas antes de que pasemos a las preguntas de los participantes. Y en realidad la pregunta es para los dos. Yo quería saber, o sea, viendo las presentaciones uno claramente ve éxitos y está buenísimo, pero a mí me gustaría que nos cuenten un poco qué obstáculos encontraron cuando ustedes tuvieron que encarar la transmisión de sus conocimientos y la adopción de las tecnologías que proponen en el campo, y cómo hicieron para superar esos obstáculos. ¿Tienen algo para decirnos acerca de esto? Bueno, inicio. Yo creo que uno de los mayores obstáculos que se encuentra, que hemos encontrado nosotros en campo cuando vamos a promover los biodigestores, es que muchas veces los biodigestores se instalan como de forma aislada, entonces no obedecen como a un proceso de planificación. Entonces a veces se encuentra uno que la tecnología está en las fincas y la gente no la quiere porque es que no les enseñaron cómo se manejaba. No les enseñaron que eso tiene, digamos, que unas implicaciones, que no es solo una herramienta para producir gas, que el biodigestor es sobre todo una herramienta de descontaminación que tiene unos valores agregados. Entonces, cuando no hay un acompañamiento, una planeación del proceso, pues definitivamente no funciona y digamos que se sataniza esa la tecnología, más no a que hubo una mala promoción inicialmente. Raúl. Estás mudo, Raúl. Ya. Ok, yo quisiera agregar algo a lo que dice Julián. Desafortunadamente, lo que no nos cuesta nada, no nos interesa. Yo recuerdo que cuando compré mi primera camisa, después de empezar a devengar, a tener un salario, la aprecié muchísimo más que las que me regaló mi papá cuando yo era niño. Entonces, desafortunadamente, la promoción de los biodigestores se ha venido haciendo de forma gratuita y eso no funciona. Algo le tiene que costar a la persona. No digamos que todo, o sea, ellos podrían perfectamente tener apoyos del gobierno, tener apoyos de algunas entidades, pero algo les debe costar. Al menos que hagan el techo, que hagan la cerca del biodigestor, pero que les cueste algo para que lo aprecien. Si no, no lo aprecien, desafortunadamente. Así es. Bueno, y en realidad un poco en relación a esta respuesta iba mi siguiente pregunta. En ese plan de promover la adopción, ¿qué estrategias ustedes reconocen como exitosas y qué definitivamente les recomiendan para aquellos que estamos en la tarea de tratar de promover la instalación de biodigestores? Dale, Julián. Bueno, yo diría que básicamente, de nuevo, no hay que regalarlos para que la gente los aprecie. Y segundo, yo creo que hay que tratar de que enseñarle a la comunidad, como decía Julián, a que ellos los manejen, que sepan cómo darle mantenimiento, cómo si se rompe la bolsa, por ejemplo, qué hacer. Eso se puede corregir, no hay ningún problema. Pero yo creo que es importante involucrar a la comunidad, a toda la comunidad, como lo hace en el caso del Dobio, de la vereda donde tiene Julián su finca, que ellos todos están interesados en el tema y ellos apoyan y dan mantenimiento a los biodigestores. Sí, yo creo que agregando a lo que dice el profesor Botero, nosotros en CIPAV hemos optado mucho porque los biodigestores estén ligados a un proyecto donde el biodigestor hace parte de todo un proceso y es solo una pieza. Entonces, si voy a tener animales y siembro los bancos de forrajes, pues el biodigestor me ayuda a cerrar ciclos y de ese modo la gente los aprecia más, como dice el profesor Botero, y digamos que tienen más continuidad en el tiempo. Nosotros tenemos experiencia de gente que está manejando biodigestores hace 30 años, como es el caso de Asproinca en Río Sucio, Caldas. Pero hay gente que le dura el biodigestor de un día para otro porque no le hacen el cerco y se cae un cerdo o una vaca y se acabó y listo. Entonces, ¿qué se dice? Que el biodigestor no sirvió. Entonces debe haber todo un proceso de planeación,
en torno a los biodigestores. En relación a esto, que iba mi siguiente pregunta, cuando ustedes encaran la planificación de un determinado proyecto, ¿qué aspectos consideran críticos para decir, bueno, sigamos adelante o este no es el lugar donde nosotros tenemos que ir a trabajar? Yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. No todo el mundo está capacitado, digamos, para tener biodigestores. Eso demanda trabajo. Hay que echarle boñiga todos los días. Hay que echarle agua, hay que captar agua lluvia o agua de la quebrada. No sirve el agua de la llave tratada porque tiene cloro y destruye las bacterias. Yo creo que hay que tener mucho interés en realidad en la tecnología. Es una tecnología muy simple, muy fácil de instalar, de muy bajo costo. Hoy en día estimamos en Costa Rica que instalar un biodigestor familiar cuesta $300 por familia, de manera que es una tecnología que funciona muy bien, pero si uno no la quiere, definitivamente no la van a querer que progrese y que persista en el tiempo. Sí, nosotros hacemos un ejercicio que se llama planificación predial participativa con la gente previo a cualquier proyecto, se involucran biodigestores o no, y esa planificación se hace con la gente. Ahí lo que hacemos es definir como unos indicadores ambientales, productivos y socioeconómicos, y cuando encontramos, porque la gente manifiesta dentro de ese proceso que definitivamente hay una necesidad de manejar esas aguas hervidas, pues ahí ya comenzamos a contemplar la posibilidad de que un biodigestor entre digamos que a jugar dentro del sistema. Lo que dice el profesor Botero es muy cierto, es que eso a veces le dice a uno a la gente que va a instalar el biodigestor en una zona alta y que todos los días le cargan un baldecito en una carreta del estiércol, y eso no funciona, porque es que es todos los días, hay que alimentarlo todos los días. Entonces, manejo es una palabra clave ahí dentro de ese proceso. Así es. Y por último, antes de pasar a las preguntas de los oyentes, ¿cómo es que el sistema científico o académico acompañó las distintas iniciativas que ustedes tuvieron una vez que decidieron sacarlas del sistema científico hacia el territorio? En realidad, aunque creo que es un sistema que por lo que ustedes contaron funciona bastante aceitadamente, donde no hay una separación entre sistema científico y territorio. Pero ¿cómo los acompaña cada vez que ustedes proponen una iniciativa donde dicen, bueno, quiero ir a esta región e instalar biodigestores? ¿Se involucra, financia, ejecuta? ¿Qué tipo de acciones toma? Bueno, yo recuerdo que en la Universidad de Air yo tuve la oportunidad de instalar alrededor de 300 biodigestores porque pues teníamos la posibilidad de capacitar a los estudiantes, primero que todo, capacitar a los empleados, porque los empleados también hacen parte de los usuarios de la tecnología. A los productores definitivamente es indispensable capacitarlos en darle mantenimiento, en darle seguimiento a los biodigestores, el no rendirse fácilmente, a tratar, digamos, de que haya más gente involucrada dentro de la alimentación del biodigestor. Algo que nos funcionó muy bien fue que las casetas que hacíamos, las hacíamos en polietileno, y eso le servía a la señora para secar la ropa, para que no se le mojara con la lluvia, para conservar la panela, para conservar la sal del ganado y la sal de la cocina, para tener, digamos, peces, aves, tener animalitos que pudieran, conejos, aprovechar ese mismo techo para eso. Y eso los ilusiona y los hace adoptar esa tecnología. Sí, nosotros somos unos convencidos que en la medida que se desmitifica la tecnología se hace más grande, pues en la medida que se tiene el acceso y que la gente puede comenzar a replicarla, y ahí juega un papel fundamental la academia y el conocimiento campesino. Lo que les mostraba en una diapositiva del trabajo que se hizo con Gloria Jimena Pedraza, con Julián Chará y con otras personas de CIPAP, fue diseñar entre todos una estrategia de descontaminación que nos iba a servir mucho en la comunidad,
en la que todos aportamos conocimientos, se valoraron, respetamos nuestros conocimientos y se generó una, digamos, una tecnología que se ha difundido por muchos lados y que es muy eficiente. Entonces yo creo que ese encuentro de los conocimientos, que es el diálogo de saberes, es fundamental para cualquier tipo de transferencia de tecnología, y en los biodigestores es digamos que muy eficaz, porque brinda unos beneficios pues, que son grandísimos y que para la gente son fundamentales. Por ejemplo, cómo le mejora la calidad de vida a una señora que cocina solo con leña y que se ve tan expuesta al humo versus usar el gas del biodigestor. Eso es una cosa tremenda. Entonces, se comienza a dar el valor a la tecnología de ese modo. Muchas gracias. Bueno, Mauricio Hernández de Colombia pregunta a Raúl qué carga orgánica, creo que a los dos, perdón. ¿Qué carga orgánica recomiendan para alimentación de biodigestores? Bueno, normalmente todo depende de la cantidad de excretas que se produzcan, y porque además se pueden utilizar otros desechos. Como vimos, se puede usar suero de leche, se puede usar excretas humanas, excretas de cerdo, mezcladas con excretas de bovino, de búfalo, de manera que yo diría que entre 3 y 4 partes de agua por una parte de excretas es lo que normalmente utilizamos. No hay que ser tan estricto, digamos, de decir, bueno, tienen que ser 5 partes exactas, porque la gente ponerse a pesar eso también va a ser muy incómodo, sobre todo todos los días, ¿verdad? Entonces, básicamente la gente se enseña de que un digestor yo tengo de 10 metros cúbicos de capacidad, le echo un estañón al día de 200 litros, bajito de boñiga, y el resto lo lleno con agua, la mezclo bien, lo filtro, echo solamente el agua verde y trato de no echarle la fibra para que no se vaya a trancar, porque a veces se atranca. Tengo bueno, y en estos años yo escribí un artículo sobre una válvula de salida de lodos, porque se acumulan los sólidos en el fondo. Lo que le entra arena de todas maneras, porque el agua tiene, o porque le entra fibra, le entran piedras, le entran telas, muchas cosas pueden entrar, de manera que hay que tratar de sacarlas sin tener que desbaratar el biodigestor o cambiar la bolsa. Pregunta Yasuana, también para Raúl creo, dice, si en el afluente de mi biodigestor tengo presencia de coliformes fecales, ¿qué se puede hacer para eliminarlos con el fin de cumplir con la norma para utilizar como biofertilizante? Bueno, para mí yo entiendo que el afluente es lo que ingresa al biodigestor. Entonces, ya vieron lo que pasó. Desafortunadamente, siguen los coliformes totales, pero desaparecen los coliformes fecales. Esa historia es viejísima, es de China, donde se usan las excretas como abono, excretas humanas como abono en cultivos. Y ellos precisamente ahí instalaron los biodigestores y se dieron cuenta de que había una eliminación de coliformes fecales, y entonces el riesgo de contaminación con las heces en humanos es mínimo. Perdón, Max Gut pregunta, ¿cuál es la vida útil en las fincas de este tipo de biodigestores? Bueno, yo estimo que entre 10 y 15 años, todo depende de que le pongan un techo, si es de polietileno, porque de PVC llegan a durar hasta 30 años. Yo en realidad no conozco ninguno que tenga 30 años, pero por ejemplo, el biodigestor de la ERT, el industrial que usa excretas de los estudiantes y desechos de la cocina, fue instalado en el 2009. Tiene 12 años, en abril del 2009. Y está intacto, no tiene absolutamente ningún daño, nunca se ha roto, siempre está protegido, hay una puerta para ingresar, se visita desde luego con los visitantes, se les muestra, pero no le ha pasado absolutamente nada. Julián, ¿en tu experiencia? Sí, de acuerdo con el profesor Botero, nosotros tenemos biodigestores con una capa plástica que tienen 12, 13 años y están funcionando perfectamente, pero va todo en el manejo.
el manejo, como lo decíamos ahora, puede durar un solo día porque no lo cercan a tiempo o porque no le han hecho el cerco previo y después le están armando la estructura y le dejan caer allá un clavo o algún palo y lo dañan. Eso ha pasado mucho, pero bien manejado, más de 10 años divinamente, pues. Y lo otro es que lo único que hay que cambiar es el plástico o la geomembrana, porque las cajas, la tubería, todo sigue igual. Y lo otro es el tema del manejo, las proporciones precisamente que tiene que ver con la pregunta que hicieron ahora, las proporciones de sólido versus líquido. Si le ponen mucho sólido se colmata, si es mucho líquido se lava, si se le deja entrar allá, no sé, digamos bagazo de caña u otro tipo de forraje que consuman los cerdos, pues se forma como una nata y entonces también lo puede ir deteriorando. Pero pues son cosas, todo eso tiene solución, es cosa de darle un masaje. Al biogestor hay que quererlo, uno lo masajea, se mezcla nuevamente lo que tiene por dentro y sigue funcionando perfectamente. Justamente en relación a eso, Margarita Prada preguntaba, contaba que le llamó la atención un productor que ponía trampas para la separación de material fibroso, también en relación con lo que comentó Raúl, proveniente de excretas de cerdos antes de que éste ingrese al sistema de biodigestor, y esto con el fin de prevenir la colmatación. Pregunta si esa práctica está bien, yo creo que ya contestó Raúl en parte, o ese material fibroso puede ser aprovechado. Bueno, ese material es el que nosotros separamos para darle a las lombrices, por ejemplo, o con el que se pueden sembrar las moscas del gusano soldado. No hay ningún problema. Y no se le debe meter al biodigestor porque, como dice Julián, empiezan a flotar. Y se han hecho evaluaciones de sistemas de mezclar el agua con unas paletas y parece que no funcionan muy bien. En lo último que supe que nos dijo el doctor Preston en Cuba es que no funcionan muy bien y no se deben agitar. Okay. Edwin Alfonso Celaya, cambiando el ángulo de la conversación, pregunta muy interesantemente de qué manera ha influido el rol de las mujeres en la adopción. Definitivo. Mis respetos para las señoras. Definitivamente ellas tienen muchísima influencia. Lo que decía Julián es muy cierto, la señora maneja la cocina. Entonces la señora tiene que cocinar con leña, no solo cargar la leña, picar la leña, que la leña está mojada, que echa humo por cantidades, que los niñitos, ella tiene que hacerles las tareas a los niñitos, ayudarles a hacer la tarea. ¿Qué mejor bienestar para la familia campesina que la señora le sobre tiempo para jugar con los niños, para hacer visitas, para tejer, para arreglar la ropita? Ella tiene mucho trabajo que hacer. Entonces tenemos que facilitarle la vida a la señora. Es definitivo. La señora es la clave de todo, sin duda. Creo que se nos va a acabar Sí, el así tiempo. es, de acuerdo. Perdón. Solo un aporte, sí, de acuerdo con el profesor Botero. Hemos visto que los biodigestores más exitosos son manejados por mujeres, definitivamente. Sí. Bueno, no sé si se corta esto automáticamente, pero sigamos hablando como si no fuera a pasar. Podemos hacer otras 2 preguntas. Tenemos tiempo, María. Perfecto. Entonces, Javier Martín del Campo pregunta, ¿qué avances se tienen en materia legal para la implementación de los procesos de biodigestión para la producción de biogás y biofertilizantes? ¿De quién quiere Bueno, en contestar? el caso de Costa Rica ya fueron aprobados por el Ministerio de Salud. No sé de otros países, pero en Colombia hay historia. Bueno, yo instalé los primeros digestores con el doctor Preston en 1986, hace 35 años. Y yo creo que debe haber, bueno, el Estado los ha adoptado y los ministerios, entonces definitivamente deben estar autorizados. Sí, por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, la autoridad ambiental departamental, que es la CBC, digamos que los promueve y los acepta como una estrategia de descontaminación de aguas hervidas del sector pecuario. Entonces, si uno tiene cerdos o tiene ganado, digamos que es valedero que se descontamine esa agua con biodigestores y así lo aceptan, pues, y no lo sancionan a uno. Inclusive dejan regar con excretas, con efluentes y con excretas animales los potreros y los cultivos. Hoy en día ya se deja eso, ya antes era prohibido, ahora ya se acepta y se promueve inclusive. Perfecto. Y Max Goods pregunta a los dos, del gran número de biodigestores instalados,
del gran número de biodigestores instalados fueron con fines de lucro o fue una actividad altruista desde alguna institución? Bueno, ese es el problema, que ha sido altruista, más que todo. Hoy en día ya se tiene en cuenta de que hay empresas, yo sé porque promoví muchas empresas en la Universidad de Earth y hay muchos egresados que hoy en día tienen ese negocio en sus países. O sea que ya se volvió una institución o una empresa con ánimo de lucro. Y los productores, los gerentes e instaladores viven de eso. Hay muchos casos en toda América tropical donde los mismos egresados están instalando biodigestores cobrando. Bueno, Julián. no sé, Julián, si querés Sí, agregar algo. así es. En el caso nuestro también, en CIPAP hemos manejado biodigestores en el marco de proyectos y también se ha hecho instalaciones, digamos que particulares, individuales, lo cual pues no nos ha dado resultados tan positivos. Por eso preferimos ahora que siempre los biodigestores estén ligados a un proyecto y a un proceso. Y en el caso de la comunidad en la que vivo, la gente tiene los biodigestores y cuando hay que cambiar el plástico, tenemos un fondo común de donde sale el dinero para cambiar el plástico. También recibimos el apoyo de instituciones como la red Biocol, que nos aportaron hace poco un rollo de plástico, con ese hemos montado 3 biodigestores. Bueno, para cerrar, yo simplemente quiero decir que creo que Colombia y Costa Rica tienen mucho que enseñarle al resto de América Latina y que creo que acá en la persona de Julián y Raúl quedó evidenciado que necesitamos aprender de vuestras respectivas desarrollos. Por supuesto, estamos todos comunicados y a través de la red para seguir consultándolos, y quiero agradecer también a la gente que se quedó hasta el final de este webinar y a la red Biolac por organizarlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias Raúl, Julián, Mercedes. Muy interesante toda la discusión. Creo que nos dieron todo el panorama acerca de la tecnología y su adopción. Entonces, bueno, yo solamente les agradezco a todos los participantes. Estuvimos casi 100 participantes escuchando la charla. Y los invito para el mes de julio, el 21 de julio, estaremos avisándoles para la tercera sección de este quinto ciclo de webinar con el ICA a manera de conversatoria. Entonces le dejo la palabra a Agustín para que haga el cierre del webinar. ¿Cómo estás, Agustín? Bienvenido. Hola, Gloria. Bueno, muchas gracias. La verdad, excelente las presentaciones del señor Raúl Botero y el señor Julián Giraldo. Mercedes, también muy buena la moderación. La verdad que estamos muy conformes, Gloria, con el nivel de estos webinars, con los muy buenos expositores que estamos logrando traer. Por si alguien arrancó tarde a ver el webinar, quedan grabados en las redes sociales y lo pueden compartir con algún colega que no haya podido asistir. Así que en nombre del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura le damos las gracias a los expositores, a la moderadora y a todos los que han participado como oyentes y haciendo llegar sus preguntas e inquietudes. Y bueno, dentro de un mes y medio más o menos vamos a tener otro webinar más. Le vamos a hacer llegar la invitación correspondiente y por este mismo medio nos volveremos a encontrar. Un saludo grande a todos y gracias por participar. Julián, me le da un abrazo a su papá, por favor. Muchos saludos a todos. Claro que sí, profesor. Con todo gusto. Claro que sí. Otro para ti. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, buenos días. Gracias. Chao. Ya dejamos de transmitir, ¿verdad? Sí, señora, acabamos de terminar.
Gracias, Adri, gracias. Chau. A la orden, con gusto. Gracias, Juanita, también a vos.